Loki fue simplemente un recién nacido, abandonado en el frío eterno de Jotunheim. Hijo de Laufey, el rey de los gigantes de hielo, fue dejado en un templo para morir, descartado porque su tamaño era demasiado pequeño para los estándares de su raza, considerado una deshonra que no merecía vivir. Aquel lugar helado podría haber sido su tumba y nadie habría recordado su nombre, pero Odín lo encontró. El Allfather de Asgard, recién victorioso en la guerra contra los gigantes de hielo, entró en ese templo y contempló al niño. En un acto que mezcló la compasión y el cálculo político, lo tomó en sus brazos y lo llevó a Asgard. Lo transformó mediante magia para que luciera asgardiano, de piel clara y ojos verdes, y lo presentó ante su esposa Frigga como su segundo hijo. Nadie, ni siquiera el propio Loki, supo la verdad durante décadas. Así comenzó una vida construida sobre una mentira, no la mentira de Loki, sino la de quienes lo amaban. Loki creció bajo la sombra dorada de Thor. Desde niños ambos escucharon a Odín contarles sobre las glorias de Asgard, sobre las guerras ganadas, sobre la bóveda sagrada donde se guardaban los trofeos de las batallas. Uno absorbía esas historias como combustible para la ambición guerrera, el otro las procesaba de otra manera, buscando los espacios entre las palabras, los silencios de su padre, las cosas que no se decían. Thor era el elegido desde el principio, físicamente imponente, apasionado en el combate, querido por el pueblo de Asgard con una naturalidad que parecía inevitable. Loki, en cambio, desarrolló otros talentos. Mientras su hermano empuñaba el martillo, él dominaba la magia, el engaño y la ilusión. Frigga fue su maestra y su cómplice más cercana, la única que siempre lo vio completo. Odín lo quería, pero nunca terminaba de mostrarlo con la misma facilidad con que miraba a Thor. En el día de la coronación de Thor como futuro rey, algo se torció. Los gigantes de hielo se infiltraron en la bóveda de Asgard intentando recuperar el cofre de los inviernos, el artefacto que Odín había tomado tras la guerra. Fueron detenidos por el Destructor, el guardián de la bóveda, pero Thor ardió de furia y exigió represalias. Odín se negó, prefiriendo la paz al orgullo. Thor no escuchó, y Loki, que siempre supo moverse en las grietas del carácter ajeno, lo incitó a actuar. La expedición a Jotunheim fue un desastre. Thor y sus amigos junto a Loki enfrentaron al rey Laufey. En medio del combate algo perturbador ocurrió. Un gigante de hielo tocó la piel de Loki y donde debería haber quemado como quemaba a los demás, no pasó nada. La piel de Loki simplemente cambió de color por un instante, revelando algo que él no tenía cómo explicar todavía. Odín llegó a tiempo para evitar la guerra total, pero el daño ya estaba hecho. Thor fue desterrado a la tierra y despojado de sus poderes. Fue en la bóveda frente al cofre de los inviernos donde Loki encontró la respuesta que no había buscado. Cuando tomó el artefacto entre sus manos, su piel se tornó azul, sus ojos se volvieron rojos y la verdad que Asgard había ocultado durante décadas se hizo imposible de ignorar. Era un Jotun, era el hijo de Laufey, era el niño que su padre adoptivo había recogido del suelo helado de sus enemigos. Odín, enfrentado por su hijo, explicó sus motivos. Quería terminar la guerra. Quería unir los dos reinos mediante un gobernante que conociera ambos mundos. Fue en ese momento cuando Allfather cayó en el Odín sueño, dejando a Loki solo con una revelación que lo descomponía por dentro. La rabia, la confusión y el duelo por una identidad que nunca había existido se mezclaron en algo que no tenía nombre. El trono quedó vacante y Loki lo ocupó. Desde ese trono comenzó a actuar con la lógica retorcida. Congeló a Heimdall para que no pudiera devolver a Thor. Dejó entrar a Laufey a Asgard con la promesa de que mataría a Odín, y en el último momento lo eliminó él mismo, supuestamente para proteger a su padre adoptivo, pero sobre todo para demostrar que era asgardiano, que no era como ellos, para probar que merecía estar donde estaba. Thor regresó ya transformado por su tiempo entre los mortales, ya digno del Mjolnir. Los hermanos se enfrentaron. Loki intentó destruir Jotunheim con el poder del Bifrost, argumentando que eliminaba una amenaza permanente. Thor destruyó el Bifrost para detenerlo. Ambos cayeron al abismo. Odín, despertado a tiempo, lo sostuvo sobre el vacío, pero Loki miró a su padre y vio en sus ojos algo que interpretó como decepción. Soltó la mano y se dejó caer. Cayó por el espacio entre los mundos. Cayó
por mucho tiempo. Lo que encontró en ese vacío nunca fue explicado del todo. Sobrevivió de alguna manera y lo que regresó no era exactamente el mismo Loki que había caído. Llegó hasta el otro extremo del universo, donde las fuerzas más antiguas y más crueles que cualquier cosa que hubiera conocido en Asgard lo encontraron primero. Thanos, el titán loco, y su emisario conocido como el Otro le presentaron una oferta. Un ejército, el de los Chitauri, con el que conquistar la Tierra a cambio del Tesseracto, el artefacto de poder cósmico que descansaba en manos de la organización Shield. Loki aceptó. El hombre que había caído del cielo buscando ser amado volvió con un cetro que controlaba mentes y un plan de conquista. Llegó a la Tierra irrumpiendo en la base de Shield, tomando el control mental del agente Clint Barton y el científico Erik Selvig, robando el Tesseracto y destruyendo la instalación. Su objetivo era construir un portal para atraer al ejército Chitauri y someter a la humanidad. Su argumento, sincero o no, era que los seres libres siempre buscan a alguien que los guíe. Nick Fury activó el protocolo Vengadores y uno por uno los héroes fueron reunidos. Thor llegó también, con la misión de llevar a su hermano de vuelta a Asgard. En Alemania, Loki se rindió con demasiada facilidad, como si estar capturado fuera parte del plan, que lo era. Necesitaba que el portal siguiera avanzando, que Selvig terminara la máquina desde dentro de Helicarrier. El plan funcionó. Los Vengadores se pelearon entre sí, el Helicarrier fue atacado, Hulk se descontroló. El agente Coulson murió a manos de Loki antes de que éste escapara, pero ese sacrificio fue el que unió al equipo en lugar de destruirlo. La batalla de Nueva York fue catastrófica. El ejército Chitauri invadió la ciudad, devastó sus calles y mató a cientos de personas. Los Vengadores pelearon juntos por primera vez y lograron cerrar el portal. Loki al final fue derrotado. Fue enviado de regreso a Asgard encadenado junto al Tesseracto y Thor lo escoltó. Odín lo sentenció a prisión perpetua. Loki pasó meses en una celda de cristal en las mazmorras de Asgard, aparentemente indiferente, construyendo ilusiones para entretenerse, recibiendo solo las visitas de su madre. Frigga era la única que seguía cruzando ese umbral, la única que lo trataba como su hijo y no como el villano en el que se había convertido. El amor de una madre a un hijo difícil es quizás el amor más puro que existe, precisamente porque no recibe nada a cambio. No hay gratitud, no hay reciprocidad, no hay recompensa. Solo hay un corazón que eligió amar sin garantías desde el primer día y que no sabe cómo dejar de hacerlo. Loki le respondía con frialdad negando el vínculo, diciéndole que ella no era su madre real, pero la escuchaba, siempre la escuchaba. El mundo cambió cuando los elfos oscuros regresaron. Malekith, su líder, había sido derrotado hace milenios por el abuelo de Odín, cuando intentó usar una sustancia llamada el éter para asumir los 9 reinos y la oscuridad permanente. Pero la convergencia, el evento cósmico en que los reinos se alineaban, lo despertó de nuevo. Y fue Jane Foster, la astrofísica humana de la que Thor se había enamorado, quien accidentalmente absorbió el éter dentro de su cuerpo mientras investigaba anomalías gravitatorias en Londres. Thor la llevó a Asgard. Malekith atacó con su flota. En medio del caos, Frigga escondió a Jane y enfrentó al villano. Murió a manos del monstruo conocido como Kursh, el campeón de los elfos oscuros. En la mazmorra, Loki lo supo, y este es el primer quiebre real. Cuando Frigga muere a manos de los elfos oscuros, la máscara de indiferencia de Loki se cae por completo. En la celda se ve destrozado y no hay audiencia para quien actuar. Es el primer momento donde su dolor es completamente auténtico y no tiene ningún propósito estratégico. Después de eso, acepta ayudar a Thor y no por ambición, sino explícitamente por ella. No lo hice por Odín, lo hice por mi madre. Es pequeño, pero es honesto. Juntos escaparon de Asgard con Jane, engañando a todos para llegar al reino oscuro donde Malekith planeaba extraer el éter. El plan era usarlo como trampa, dejar que Malekith lo tomara y destruirlo en el proceso. El plan falló a medias. El éter fue extraído, pero no destruido. En la pelea que siguió, Kursh parecía invencible hasta que Loki encontró la manera de vencerlo. Loki se lanza a vencer a Kursh de una forma que casi lo mata. Puede interpretarse como un acto suicida de dolor, pero también como la primera vez que pone su cuerpo entre el daño y alguien más, su hermano, sin garantía de recompensa. Sigue siendo ambiguo, pero la intención ya no es egoísta.
pero el precio fue aparentemente mortal. Loki cayó en brazos de Thor diciéndole que no lo había hecho por Odín, sino por su madre. Pero Loki no murió, era demasiado hábil para eso. Mientras Thor terminaba de derrotar a Malekith en la Tierra durante la convergencia, usando los artefactos del Dr. Selvig para desintegrar al villano entre los reinos, Loki usó la confusión para ejecutar su golpe más audaz hasta entonces. Se presentó ante Odín bajo el disfraz de un soldado con una noticia falsa de su propia muerte, y en algún punto entre eso y el regreso de Thor, el rey de Asgard desapareció. Cuando Thor llegó, dispuesto a rechazar el trono, el hombre sentado en él tenía la apariencia de Odín, pero la mirada de otro. Loki había tomado Asgard sin que nadie lo notara. Durante 2 años, Loki gobernó Asgard bajo el disfraz de su padre. Mandó construir obras de teatro en su propio honor, rodeándose de comodidad y adulación, tomando decisiones que ningún verdadero monarca habría tomado, porque su interés no era gobernar sino existir en un lugar donde nadie pudiera echarlo. Heimdall, el guardián omnividente del Bifrost, descubrió el engaño y fue destituido, convirtiéndose en fugitivo. Mientras tanto, el verdadero Odín languideció en la tierra bajo el hechizo de Loki, hasta liberarse del encantamiento por sus propios medios. Thor regresó con Loki a rastras, buscando a su padre. Lo encontraron en Noruega en un acantilado sobre el mar, anciano y al borde de la muerte. Odín les reveló lo que guardaba desde hacía mucho, que tenía una hija, hermana de ambos, anterior a todo lo que Thor y Loki conocían. Hela, la diosa de la muerte, había luchado junto a él en la conquista de los 9 reinos hasta que su ambición creció más que su obediencia y fue desterrada y encadenada. Con la muerte de Odín, las cadenas se romperían. Y Odín murió en ese acantilado. Él emergió, destruyó el Mjolnir con una sola mano y demostró ser infinitamente más poderosa que cualquiera de sus hermanos, y los empujó fuera del Bifrost mientras escapaban. Loki y Thor cayeron en Sakaar, un planeta basurero gobernado por el excéntrico Gran Maestro, que coleccionaba guerreros para sus espectáculos de combate. Loki aterrizó antes, se adaptó con su velocidad habitual y para cuando Thor llegó ya se había ganado el favor del gobernante. En Sakaar ocurrieron varias cosas que importarían más tarde. Thor descubrió que el campeón del Gran Maestro era Hulk, que llevaba 2 años convertido desde la batalla de Sokovia y que su lado humano, Bruce Banner, temía volver a emerger. También encontró a Valkyria, una antigua guerrera asgardiana que bebía para olvidar haber visto a todas sus compañeras morir a manos de Hela, y Loki, que ya intuía que quedarse en Sakaar era un callejón sin salida. Eventualmente decidió ayudar a su hermano, aunque nunca sin antes intentar alguna traición que Thor ya esperaba. Regresaron a Asgard. La batalla contra Hela fue brutal y desigual. Ella era demasiado poderosa para ser derrotada directamente, y Thor perdió un ojo en el enfrentamiento. Fue en ese momento cuando comprendió lo que su padre había intentado decirle. Asgard no era el lugar, era su gente. Si no podían vencer a Hela en el combate, necesitaban destruir el escenario. La solución fue Surtur, el demonio de fuego cuya corona Loki custodiaba, cuyo destino profetizado era desencadenar el Ragnarok, el fin de Asgard. Loki depositó la corona en la llama eterna. Surtur creció hasta el tamaño de una montaña y arrasó Asgard con él adentro. El pueblo fue evacuado. Scourge, el traidor que había servido a Hela, redimió su cobardía protegiéndolos en el último instante antes de morir. Todos contemplaron desde la nave cómo el reino caía en llamas y lo aceptaron. Thor, con un parche en el ojo como su padre, asumió el mando de lo que quedaba, su pueblo navegando hacia la tierra. En las bodegas de la nave, mientras reflexionaba sobre si regresar a la Tierra era buena idea, Loki pasó por la sala de trofeos de Asgard evacuada. El Tesseracto, que había fingido no notar mientras lo veía en la bóveda durante sus años de impostor, estaba allí. Lo tomó por las dudas. Loki regresó a Asgard cuando podría haberse quedado cómodo en Sakaar. Ayuda a evacuar al pueblo, lidera a Korg y los esclavos y usa la corona de Surtur para desencadenar el Ragnarok, destruyendo el hogar que él mismo había gobernado. Además, en un gesto pequeño pero significativo, Scourge, que lo había seguido como figura de autoridad, muere protegiéndolos. La decisión de Loki de volver marcó esa cadena de eventos. Ya no actúa solo por su propio beneficio. No llegaron a la Tierra. La nave fue interceptada por el Santuario 2, la colosal nave de guerra de Thanos,
que buscaba las gemas del infinito para completar su plan de exterminar la mitad de la vida en el universo. El tercer acto contenía la gema del espacio y Thanos lo sabía. La nave asgardiana fue destrozada. Thanos humilló a Hulk en combate, algo que no se había visto antes. Thor fue inmovilizado, los sobrevivientes fueron aplastados. Thanos le dio a Loki una elección simple: el tercer acto o la vida de Thor. Loki entregó el tercer acto. Luego, cuando Thanos se disponía a terminar con Thor de todas formas, Loki dio un paso al frente. Lo llamó con voz más calmada, le ofreció lealtad, le dijo que podía serle útil. Era una mentira, la última que intentó. Bajo ese discurso de sumisión escondía un cuchillo que sacó en el momento preciso, apuntando al cuello de Thanos. No fue suficiente. Thanos, que había visto todo, lo tomó por el cuello antes de que el intento llegara a completarse. Le dijo que no volvería a traicionar, y frente a Thor, que no podía moverse, le rompió el cuello. Este es el momento más honesto y el más ignorado. Loki sabe perfectamente que Thanos es superior a él en todo sentido. Lo vio destruir a Hulk sin esfuerzo. Aún así finge rendirse, lo llama con calma para bajar su guardia y saca el cuchillo. No hay plan de escape ni ilusión preparada. Es un ataque real con probabilidad de éxito casi nula, hecho para proteger a Thor. Muere habiéndolo intentado de verdad. Es el Loki más valiente de toda la saga. Loki murió en el espacio frente a su hermano, habiendo intentado algo que la mayoría habría considerado imposible: enfrentar solo a Thanos con un cuchillo y la esperanza de ser más rápido. No lo fue, pero lo intentó de verdad. Sin embargo, la historia de Loki no había terminado. Durante la batalla de Nueva York en 2012, los Vengadores del Futuro viajaron en el tiempo para recuperar las gemas del infinito antes de que Thanos pudiera tomarlas. En el caos de ese operativo, el Loki de 2012, el que aún era villano, capturado y esposado, aprovechó un momento de distracción para tomar el tercer acto que había caído al suelo, abrió un portal y desapareció. Ese acto creó una línea temporal nueva, una ramificación que no debía existir, y fue precisamente eso lo que activó a la Autoridad de Variación Temporal, la TVA, una organización que existe fuera del tiempo y cuya misión es mantener la línea temporal sagrada, la versión del tiempo que se considera correcta. Sus agentes aparecieron, capturaron a ese Loki y lo llevaron ante un juicio que casi termina en su borrado permanente. Pero un agente llamado Mobius vio en él algo útil. La TVA estaba persiguiendo a una variante peligrosa de Loki que había estado atacando a sus equipos a lo largo de distintos periodos históricos, y necesitaban a alguien que pensara como un Loki para atraparla. Este Loki, recién capturado, sin poderes confiables y sin ninguna carta en la mano, aceptó cooperar. La variante resultó ser una versión femenina de Loki que se hacía llamar Sylvie. Su historia era diferente. Secuestrada de su línea temporal de niña por la TVA sin ninguna razón clara, había pasado décadas escapando de sus agentes, sobreviviendo en el filo de los apocalipsis, eventos tan devastadores que la TVA no podía intervenir sin alterar un resultado ya fijo. Su objetivo era destruir la TVA desde dentro, y para eso necesitaba llegar a sus creadores. Durante la misión de atraparlo, Loki y Sylvie quedaron atrapados juntos en Lamentis 1, un planeta a horas de ser destruido por un meteorito. Sin forma de escapar, sin recursos, comenzaron a hablar. Sin opciones y sin audiencia, Loki habla con Sylvie de forma genuina por primera vez en su vida. No hay engaño posible porque no hay nada que ganar. Le cuenta sus inseguridades, sus miedos, su necesidad de ser amado. Es un momento sin armadura y es el comienzo de su transformación interior en la serie. La TVA resultó ser algo muy diferente a lo que aparentaba. Los guardianes del tiempo, los supuestos dioses creadores de la organización que regulaba el multiverso, eran simples androides. No existía ningún triunvirato divino de guardianes. Toda la organización, incluyendo sus agentes más leales como Mobius y B-15, estaba compuesta por variantes, personas tomadas de sus propias líneas temporales y reprogramadas para servir sin recordar sus vidas anteriores. La TVA era la creación de una sola persona, y esa persona esperaba en la ciudadela al fin de los tiempos. Aquí se encuentra un momento poco perceptible, cuando Loki descubre que toda la TVA está construida sobre una mentira, que sus agentes son variantes secuestradas sin memoria. Podría usar esa información para manipular y escapar.
En cambio, intenta decirle la verdad a Mobius porque le importa, porque ya está empezando a valorar a las personas sobre los planes, y esto es algo que ni siquiera él nota. Kang, que se denomina a sí mismo el que pertenece, le explicó a Loki y Sylvie su historia. Fue el primero en descubrir la existencia de universos paralelos, y cuando sus otras versiones también lo descubrieron, comenzó una guerra multiversal catastrófica. Para detenerla, usó a Aliod, una criatura que devora el tiempo y el espacio para contener las líneas temporales rebeldes, y creó la TVA para mantener todo bajo control, podando cualquier ramificación que pudiera dar lugar a una variante hostil de él mismo. Le ofreció el puesto a ambos. Dijo estar cansado, dijo haber visto todo lo que había que ver, excepto lo que ocurriría si ellos dos tomaban la decisión que estaban a punto de tomar, porque a partir de ese momento ya no podía predecirlo. Loki quería creerle, Sylvie no pudo. Para ella ese hombre era el responsable de que le hubieran robado su vida desde niña, y ningún argumento cambiaba eso. Loki trató de detenerla, pelearon en la ciudadela, el instante más extraño de sus vidas, dos versiones de la misma persona enfrentándose sobre el cuerpo del hombre que controlaba el tiempo. Sylvie lo besó y lo envió de regreso a la TVA. Luego mató al que pertenece. Las líneas temporales comenzaron a ramificarse en millones de direcciones. El multiverso nació en ese momento. Loki llegó a la TVA para advertir a Mobius, pero la gente no lo reconoció. Era otra versión de la institución, en otra línea de tiempo. Loki estaba solo, de vuelta al principio, en un lugar que ya no era el mismo. Con Loki literalmente perdiéndose en el tiempo, un fenómeno llamado deslizamiento temporal lo arrojaba hacia adelante y hacia atrás dentro de la TVA, sin que pudiera controlarlo, apareciendo en versiones pasadas de la institución donde nadie lo conocía, dejando huellas involuntarias en la historia de un lugar que se suponía que él no debía alterar. La causa era lo que había pasado en la ciudadela. Al morir el que pertenece, el telar temporal, la máquina que tejía el tiempo bruto en líneas coherentes, comenzaba a sobrecargarse con todas las nuevas ramificaciones que crecían sin control. Mobius seguía ahí, B15 también, aunque procesando la realidad de ser variantes tomadas de sus propias vidas. Encontraron a OB, un técnico excéntrico en los sótanos de la TVA que llevaba siglos allí, y resultó ser el autor del manual que todos usaban. Juntos trabajaron para estabilizar a Loki usando un extractor de aura temporal que requirió exponerse a radiación que podía haberlos matado. Mientras tanto, facciones dentro de la propia TVA se fragmentaron. El general Dox quería seguir podando ramificaciones como siempre. Royana trabajaba en las sombras con Miss Minutes, el sistema de IA de la TVA, para sus propios fines. Dox lanzó un bombardeo masivo a las líneas temporales antes de ser detenido, destruyendo incontables realidades que contenían incontables vidas. Sylvie, que había regresado a vivir en una de las líneas ramificadas de 1982, intentaba ignorar todo mientras servía hamburguesas en un McDonald's de Oklahoma. Pero la culpa y la crisis del telar la alcanzaron de todos modos. La solución parecía estar en Victor Timely, una variante del que pertenece que vivía en Chicago de 1893, un inventor de feria que había construido una versión en miniatura del telar temporal sin saber exactamente lo que hacía. Era el único cuya tecnología y cuya huella temporal podrían darle al equipo lo que necesitaba para expandir el telar y absorber las nuevas ramas. Loki y Mobius lo encontraron, lo convencieron y lo trajeron a la TVA. Victor subió a la plataforma frente al telar, dispuesto a ser valiente. La radiación temporal lo convirtió en espagueti antes de llegar a la mitad del camino. El telar se desestabilizó completamente y comenzó a implosionar. Uno a uno, todos en la sala se convirtieron en hilos de tiempo que se deshacían. El universo entero empezó a deshacerse. Fue entonces cuando Loki descubrió que podía controlar el deslizamiento temporal. Lo que antes lo arrojaba al tiempo sin control, ahora era una herramienta. Volvió atrás, encontró a OB e intentó llevar a Victor más rápido a la plataforma. No fue suficiente. Volvió a intentarlo, decenas de veces, cientos.
Pasó siglos trabajando con Ove y Casey en versiones distintas del plan, aprendiendo cada detalle del telar, intentando cada variación posible, pero ninguna funcionó. Aquí la transformación ya es completa. Loki pasa siglos, literalmente siglos, saltando en el tiempo para encontrar una solución que salve a todos. No busca poder ni busca un trono, menos reconocimiento. Solo busca que sus amigos y el multiverso sobrevivan. Es la inversión exacta del personaje que al inicio de Thor solo pensaba en sí mismo. El problema del telar no era técnico. El telar no estaba diseñado para contener una cantidad infinita de ramas. No importaba cuánto lo ampliaran, las ramas crecían siempre más rápido. La solución que evitaría la destrucción sería retroceder al momento en que Sylvie mató al que pertenece y detenerla, preservando así la línea temporal sagrada bajo el control de una sola persona. Pero eso significaba quitarle a todas las demás líneas temporales el derecho a existir, y significaba matar a Sylvie o convencerla de detenerse, algo que él ya sabía que era imposible. Loki fue hasta ese momento. Intentó convencer a Sylvie, pero fue imposible, tal como esperaba. El que pertenece detuvo el tiempo y le habló directamente, revelándole que había visto desde el principio que esto ocurriría, que el deslizamiento temporal en Loki era su diseño, una semilla plantada para que, cuando todo fallara, alguien pudiera ocupar su lugar. Solo que el que pertenece esperaba que ese alguien simplemente eliminara a Sylvie para preservar el sistema. Loki se negó. Regresó al inicio de su propia historia en la TVA, al primer momento en que habló con Mobius. Le preguntó cómo se tomaba una decisión imposible. Mobius le contó la historia de un cazador que no pudo podar a un niño destinado a convertirse en asesino, y cuántas vidas costó esa compasión. Le dijo que la mayoría de los propósitos son una carga antes que una gloria. Loki fue a hablar con Sylvie en el instante antes de que todo se deshiciera, congelando el tiempo a su alrededor. Le contó lo que había descubierto. Sylvie le dijo que tenía razón, que para salvar la existencia tendría que matarla, pero también señaló que eso no hacía al sistema bueno. Reemplazar una pesadilla por otra no era libertad. Ella había crecido en el apocalipsis, sabía que a veces destruir algo era el único camino. Y Loki, que había pasado siglos buscando la respuesta técnica al problema, la encontró en una conversación. No había que salvar el telar, había que reemplazarlo. Loki saltó al momento de la destrucción del telar. Subió solo a la plataforma donde Victor Timely había fallado. La radiación temporal no le afectó. Mientras caminaba hacia la máquina que se desintegraba, su ropa se transformó. El traje se convirtió en una capa y sobre su cabeza aparecieron sus cuernos, los que había llevado durante los años de villano y de mentiras, ahora suyos de verdad por primera vez. Usó su magia para destruir el telar por completo. Todos los hilos del tiempo quedaron sueltos. Los tomó en sus manos, todos a la vez, cada línea temporal de cada universo que existía o había existido, y los atravesó hacia la ciudadela del fin de los tiempos. Se sentó en el trono que se volvió dorado, extendió sus brazos y sostuvo todo, mientras que el que pertenece había utilizado el miedo y el control para mantener una sola línea de tiempo. Loki eligió sostener todas al mismo tiempo. Se convirtió en el punto central de Yggdrasil, el árbol de la vida de la mitología nórdica, con todas las ramas del multiverso emanando de él. No gobernó ni conquistó, simplemente aguantó el peso de todo para que todo pudiera existir. Las consecuencias se extendieron de forma silenciosa. La TVA fue reconstruida, pero diferente. B15 formó parte de un consejo, los agentes actuaban con más transparencia. Kang seguía siendo una amenaza latente en el multiverso, pero ya no era el único que lo regulaba. Ove escribió un nuevo manual. Miss Minutes fue reprogramada. Mobius dejó la TVA y eligió regresar a su línea temporal para observar desde lejos la vida de una variante de sí mismo con sus hijos. Sylvie apareció junto a él antes de que se fuera. Le dijo que Loki les había dado la oportunidad de vivir sus vidas. Luego se marchó también. Y en la ciudadela, al fin de los tiempos, en un trono rodeado de escombros, un dios que había nacido en el frío de Jotunheim, que fue adoptado con una mentira, que creció a la sombra de su hermano, que cayó al vacío buscando ser amado, que conquistó, traicionó, murió, fue capturado, que perdió en el tiempo, intentó salvarlo,
1000 veces y lo sostuvo cuando todas las opciones se agotaron, seguía ahí. En mí descansa un glorioso propósito. Era la frase que Loki usaba al principio para justificar su conquista. Creía que merecía un lugar en la historia que todos debían ver y recordar. Quería ser rey, quería que los mortales se arrodillaran, quería que Asgard lo reconociera. Todo giraba alrededor de ser visto. Su propósito final es lo contrario absoluto de eso. Se sienta en un trono al fin de los tiempos, fuera de la historia, fuera del tiempo, fuera del alcance de cualquier persona que pudiera recordarlo. Mobius no sabe lo que hizo. Sylvie se fue a vivir su vida. Thor ni siquiera está enterado. El multiverso entero existe gracias a Loki y nadie en ese multiverso lo sabe. Eso es lo que lo hace tan poderoso al final de Loki. El personaje que más desesperadamente quiso ser recordado terminó eligiendo el único destino que garantiza que nadie lo recuerde, y lo eligió de todas formas sin dudarlo. Loki no tuvo un momento de iluminación donde de repente se volvió bueno. Cada paso costó algo. Traicionó a Thor y luego lo ayudó. Ayudó a Thor y luego volvió a traicionarlo. Tomó el trono de Asgard cuando nadie miraba. Murió siendo valiente y resucitó siendo el mismo de siempre. La redención de Loki es desordenada, contradictoria, humano, y eso es exactamente lo que lo hace creíble. Lo que mueve toda su historia no es la maldad, sino el dolor. Un niño que descubrió que su identidad entera era una construcción, que nunca fue el elegido, que interpretó el amor de su padre como condición y la mirada de su hermano como superioridad. Todo lo que hizo de villano nació de ahí, de alguien que buscaba desesperadamente un lugar donde pertenecer y no encontraba la manera de pedirlo sin disfrazarlo de ambición o conquista. Y al final, después de siglos saltando en el tiempo, después de perder y volver a intentarlo, después de aprender que el poder no llena ese vacío, encontró la respuesta: destruir el telar y convertirse él mismo en el ancla del multiverso. Se sienta en el trono al fin de los tiempos, solo, sosteniendo todas las líneas temporales para siempre, no porque fuera el más fuerte, sino porque fue el único dispuesto a cargar con ese peso sin pedir nada a cambio. Eso es lo más humano de toda su historia, que la persona más rota del universo cinematográfico de Marvel terminó siendo quien sostenía todo lo demás.